Bienvenidos a su programa La Farmacia, la revista semanal dedicada a la salud y el bienestar de usted, su familia y la sociedad. Un lugar donde encontraremos información interesante sobre el mundo de la farmacia y cómo puede sernos útil en nuestra vida diaria y así obtener mejores resultados. Todo un equipo de expertos en el ramo trabajando para poder llevar a ustedes temas que nos ayudarán cuando nos encontremos en la necesidad de saber sobre uno u otro medicamento, cómo aplicarlo y los posibles efectos en la salud y el medio ambiente en general. Yo soy Isis Román y quiero saludar a mi compañero con el que juntos compartiremos con usted esta media hora de temas interesantes. Hola Isis y hola a todos. Gracias por acompañarnos en una emisión más de La Farmacia que llevamos especialmente para usted. Recuerden que también estamos en las redes sociales, las cuales están apareciendo en pantalla en esos momentos. Suscríbanse, denle manita arriba y dejen sus comentarios. Los leemos todos. Yo soy Fran Rodríguez y los invitamos a comenzar con lo que tenemos preparado el día de hoy. Así es, Fran. Como cada semana contaremos con las secciones que ya conocen. ¿Sabía usted que? Gotitas de salud, la voz del experto, historias de farmacia y, por supuesto, nuestro personaje histórico. Todo esto girado en torno al tema medular del día de hoy, el cual se centrará en un tópico muy especial, conocido como farmacovigilancia. Así que no se muevan de sus asientos, que comenzamos. Los grupos de medicamentos que más comúnmente causan reacciones adversas son antibióticos, anticoagulantes, anticonvulsionantes y analgésicos. Fue en 1997 cuando se utilizó por primera vez en México el concepto de farmacovigilancia en la Ley General de Salud, aunque en los hechos fue en 1989 cuando se iniciaron estas actividades con el Programa de Notificación Voluntaria de Reacciones Adversas de Medicamentos. Si presentas algún síntoma que no presentabas antes de tomar un nuevo medicamento, coméntaselo a tu médico o a tu farmacéutico. Podría tratarse de una reacción adversa y tú puedes colaborar para reportarla. Ya estamos de regreso aquí en La Farmacia. Y antes de comenzar, quisiéramos recordarle nuevamente nuestras redes sociales para que se suscriban y nos sigan y puedan hacernos llegar sus inquietudes. Bueno, Isis, ¿qué te parece si entramos de lleno en el tema? Pero antes quiero preguntarte, ¿cuál fue el tema del que hablaron Juan Pablo y tú la semana pasada? ¿Lo recuerdas? Por supuesto, el tema fue la ecofarmacovigilancia, en el cual tratamos los desechos médicos, la adecuada forma de eliminarlos y aquellos posibles efectos. ¿Por qué me lo preguntas, Frank? Porque el tema que nos trae hoy aquí puede sonar muy parecido, pero son cosas muy distintas entre sí. Hoy hablaremos de algo que se denomina farmacovigilancia. Efectivamente, incluso explicamos que la ecofarmacovigilancia es una rama derivada de la farmacovigilancia. ¿Pero qué es? ¿Para qué sirve? ¿O cómo funciona? Es de lo que hablaremos hoy aquí. Así que vamos a ver este interesante tema. Una de las estrategias para luchar contra las enfermedades es el empleo de medicamentos. Sin embargo, hay que recalcar, pese a las ventajas que ofrecen, en algunas ocasiones puede causar alguna reacción adversa o algún efecto secundario. Entre los años 50 y 60 se presentó un acontecimiento que cambiaría la percepción de la seguridad en el empleo de los medicamentos. Un medicamento llamado talidomida fue considerado el tratamiento de elección para las molestias iniciales del embarazo, debido a que aparentemente no presentaba efectos adversos. Sin embargo, en menos de una década pasó de ser un descubrimiento esperanzador a devastador, ya que provocó anomalías en las extremidades de los recién nacidos y, en casos extremos, su muerte.
Fue por eso que a principios de los años 60 se inició su retirada del mercado, debido a la presencia de diversas investigaciones científicas que demostraban el efecto teratogénico de la talidomida. A partir de lo anterior, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos creó el marco de referencia para vigilar de forma estricta la seguridad y eficacia de todos los medicamentos mediante el empleo de los ensayos clínicos, por lo que este fenómeno asentó las bases de lo que hoy conocemos como farmacovigilancia. Por su parte, la Organización Mundial de la Salud definió la farmacovigilancia como la ciencia y las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión de los efectos adversos de los medicamentos o cualquier otro problema relacionado con ellos, siendo de las actividades más importantes el reportarlas ante la autoridad sanitaria correspondiente. En México, la norma que aparece en pantalla se encarga de instalar la farmacovigilancia para todo el territorio nacional. En ella se define a la farmacovigilancia como a las actividades relacionadas con la detección, evaluación, comprensión y prevención de los eventos adversos, las sospechas de reacciones adversas, las reacciones adversas, los eventos supuestamente atribuibles a la vacunación o inmunización, o cualquier otro problema de seguridad relacionado con el uso de los medicamentos y vacunas. Una reacción adversa a un medicamento es cualquier efecto perjudicial que ocurre tras la administración de este a dosis normales, para la profilaxis, el diagnóstico o el tratamiento de una enfermedad o para la modificación de alguna función fisiológica. La aparición de reacciones adversas de los medicamentos puede tener un gran impacto en la salud de los individuos tratados y aumentar la morbilidad, que es la cantidad de personas que enferman en un lugar y un periodo de tiempo determinados en relación con el total de la población, la mortalidad y del costo del tratamiento farmacológico, entre otros aspectos. Con el objetivo de conocer las posibles reacciones adversas ocasionadas por el medicamento que se pretende comercializar en el mercado, es necesario realizar ensayos clínicos en cientos de personas para identificar los efectos adversos que éste ocasiona. Si estos son mínimos y no tan frecuentes, se procede con la comercialización del medicamento. De lo contrario, el medicamento se retira del mercado. Sin embargo, a partir de este momento, dicho medicamento será usado por millones de personas con distintas características antropométricas, costumbres, patologías, entre otras, por lo que existe la posibilidad de presentar reacciones adversas, las cuales deben de ser reportadas. En el caso de que se estén presentando frecuentemente y sean graves, el medicamento será retirado del mercado por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, después de realizar la investigación correspondiente. Según cifras oficiales, se estima que un 11% de pacientes hospitalizados sufre al menos una reacción adversa a los medicamentos y un 2.1% de ellas son consideradas graves. En base a lo anterior, resulta imprescindible comprender la importancia de la farmacovigilancia y reportar las reacciones adversas con el objetivo prioritario de minimizar el desarrollo de un caso similar al de la talidomida, o en su defecto identificarlo de forma temprana y de esta forma disminuir el número de pacientes afectados. El farmacéutico, el médico y el personal de enfermería son los encargados de reportar estas reacciones adversas a la autoridad sanitaria, en colaboración directa con el paciente. Si estás presentando alguna reacción adversa con tus medicamentos, acude a ellos para que la reporten. Como ya hemos visto, es importante siempre monitorear qué es lo que sucede con los medicamentos que tomamos y los posibles efectos secundarios que nos puedan ocasionar. Recuerden que si notan algo diferente, no olviden consultar con su médico o farmacéutico de confianza. ¿Y qué opinas de la farmacovigilancia, Frank? La verdad, sí me da mucha confianza que las autoridades sanitarias y de salud estén al pendiente de todos los posibles efectos que pueda acarrear la medicina que se nos ha diagnosticado. Por lo pronto, los invitamos a estar atentos a las siguientes cápsulas que también nos tienen datos importantes sobre la farmacovigilancia. Veámoslas y regresamos después de ellas. La tecnovigilancia se encarga de garantizar que los dispositivos médicos funcionen conforme a la intención del uso del fabricante. Algunos ejemplos de dispositivos médicos son vendas, guantes, jeringas, prótesis dentales, entre otros.
Según la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, en el 2017, alrededor de 17.780 personas participaron como sujetos de investigación en estudios de bioequivalencia en México. Estos estudios reclutan de manera voluntaria a individuos para probar si un medicamento genérico que pretende entrar al mercado es equivalente en seguridad y eficacia al medicamento innovador cuya patente ha vencido o está por vencer. Si alguna vez un medicamento te hizo daño, no significa que los siguientes también lo hagan. Recuerda que ningún medicamento está exento de causar una reacción adversa. En el prospecto del medicamento puedes encontrar información de utilidad, como para qué sirve, la manera correcta de tomar tu medicamento y algunas de las reacciones que han presentado algunos pacientes. Este documento lo puedes encontrar al interior de la caja de los medicamentos. La farmacia está de vuelta con usted para seguir dándole la mejor información necesaria para cuidar nuestra salud. Todo lo que aquí le presentamos está avalado por expertos en la materia. Y es precisamente nuestro experto del día de hoy el encargado de traernos en la sección La Voz del Experto su visión y punto de vista profesional sobre la farmacovigilancia. No esperemos más y vamos a escuchar estas interesantes palabras y regresamos en un momento. Todos los medicamentos, antes de empezar a comercializarse, se prueban en ensayos clínicos. De forma muy controlada, van pasando por diferentes fases hasta su salida al mercado. Sin embargo, estos ensayos se realizan en número reducido de seres humanos comparado con la cantidad y diversidad de personas que los utilizarán una vez que estén disponibles en las farmacias. Ancianos, embarazadas, niños y personas que incluso estén recibiendo otros tratamientos. Estas situaciones distintas a los llevados a cabo en los ensayos clínicos pueden traer consigo la aparición de nuevas reacciones adversas que no fueron detectadas antes y que ahora surgen por la presencia de nuevas variables tales como la exposición prolongada, la interacción con otros fármacos o simplemente porque determinados grupos tales como los niños o los ancianos no fueron incluidos en los ensayos. La farmacovigilancia se crea con el objetivo de evaluar los medicamentos, contribuyendo a su uso seguro y racional mediante el análisis y gestión de sus riesgos. A la detección y evaluación de los riesgos asociados a los medicamentos, una vez comercializados, se suma la prevención. Se trata de una actividad compartida entre las autoridades sanitarias, la industria farmacéutica, los profesionales de la salud y los usuarios del medicamento, de manera que la contribución de todos cumple con un papel fundamental en la monitorización y toma de decisiones sobre si un medicamento posee una relación riesgo-beneficio adecuada o si, en caso contrario, debe suspenderse su uso y, en un caso más extremo, retirarlo del mercado. Es importante aclarar que el hecho de registrar un nuevo medicamento no significa que se reconozca todo sobre el mismo. Los ensayos clínicos pre-comercialización se realizan en un número de personas que resulta insuficiente para detectar una reacción adversa poco frecuente. Basta pensar que para detectar 3 casos de una reacción adversa cuya incidencia sea de 0.1%, son necesarios 6.500 pacientes, mientras que este número se incrementa a 65.000 pacientes en el caso de que la incidencia de la reacción adversa sea de 0.1. Además, los ensayos clínicos pre-comercialización se realizan en unas condiciones muy controladas que limitan la extrapolación de los resultados a las condiciones habituales de uso. Así, la práctica habitual, el número de personas expuestas al tratamiento es mucho mayor en los ensayos clínicos. La duración del tratamiento puede ser más larga.
Pueden tratarse de poblaciones especiales no estudiadas de forma específica durante el desarrollo clínico. La patología relacionada es más frecuente, la posibilidad de interacciones es mayor y el cumplimiento terapéutico no se controla del mismo modo. Por dichas razones, está claro que al prescribir un tratamiento farmacológico, el médico puede enfrentarse en la práctica diaria a situaciones nuevas y distintas de aquellas reflejadas previamente en la literatura y puede observar o sospechar reacciones adversas hasta el momento desconocidas o que aún siendo conocidas impliquen un aumento en la incidencia o de la gravedad, lo cual aporta un conocimiento sin duda importante. En este sentido, debe tenerse en cuenta que algunos fármacos han visto restringida su utilización o han sido retirados debido a reacciones adversas graves. Es innegable, por tanto, la relevancia de los profesionales de la salud como el farmacéutico y el médico en la detección, comunicación de reacciones adversas, lo cual contribuirá a un conocimiento más preciso del perfil de toxicidad de los fármacos en las condiciones de uso habitual. Toda información puede ser útil. Además, en nuestra opinión, ante la sospecha de una reacción adversa, es bueno que el farmacéutico lo notifique a la compañía titular de la autorización de comercialización, contactando con el responsable de farmacovigilancia, para el cual será muy útil reunir toda la información necesaria del caso clínico. Siempre interesante lo que nos dicen los expertos, como también es importante sus comentarios. Por eso les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales que aparecen en estos momentos en pantalla. Ya saben qué hacer y no olviden dejarnos sus comentarios y preguntas en cualquiera de ellas. Con gusto atenderemos todas sus inquietudes, siempre de la mano con farmacéuticos especializados en el tema. Y uno de los temas que es importante conocer más a fondo es precisamente cómo surgió la farmacovigilancia. Hoy en Historias de Farmacia vemos la historia de esta práctica. Gracias a la observación de los efectos que suceden tras la administración de un medicamento, diversos eventos en la historia favorecieron el desarrollo de una noble ciencia que hoy en día conocemos como farmacovigilancia. En junio de 1848, Hannah Grenner, de 15 años de edad, residente en el nordeste de Inglaterra, fue sometida a un procedimiento bajo anestesia general con cloroformo. Lamentablemente murió durante la anestesia debido a un episodio de fibrilación ventricular. A raíz de esto, The Lancet, publicación científica de la época, vigente en la actualidad, brindó un comunicado en el cual invitaba a los médicos en Gran Bretaña a reportar las muertes relacionadas con los anestésicos. Años más tarde, se conocieron 109 casos de muerte súbita asociadas al uso de cloroformo. Así surge un primer sistema rudimentario de reportes de posibles reacciones adversas que funcionó a fines del siglo XIX. Entre los años 30 y 40, con la introducción terapéutica de las sulfonamidas y la penicilina, se inició la era terapéutica farmacológica. Desde entonces ya se conocía la posibilidad de que los medicamentos podrían producir efectos adversos. En Estados Unidos, en 1937, se comercializó un jarabe de sulfanilamida con dietilenglicol, que dio lugar a más de 100 muertes. Este episodio provocó que se dictaminaran normas legales para supervisar la seguridad de los medicamentos antes de su distribución, fin para que se crea la Food and Drug Administration, la primera agencia reguladora de medicamentos que aparece en el mundo. En los años 50 comienza a estudiarse los casos de anemia plástica por cloranfenicol y en 1952 se publica el primer libro sobre reacciones adversas de medicamentos. En Alemania, a comienzos de la década de los 60, ocurrió una epidemia de malformaciones congénitas denominada focomelia, caracterizada por extremidades cortas. La presencia de malformaciones no parecía confinada a Alemania y empezaron a describirse casos en Gran Bretaña y Australia. En noviembre de 1961, el Dr. Lenz sugirió la asociación entre la malformación y el uso de un medicamento durante el embarazo, la talidomida, motivo por el cual se inició el retiro del medicamento del mercado a nivel global. La tragedia de la talidomida estimuló el desarrollo de sistemas de reportes espontáneos de farmacovigilancia, siendo el pionero el sistema de la tarjeta amarilla en el Reino Unido en 1964, programa en plena vigencia y de mayor difusión en la actualidad a nivel mundial.
En 1968, la Organización Mundial de la Salud creó un Centro Internacional de Monitoreo de Seguridad de Medicamentos, actualmente localizado en Uppsala, Suecia, centralizando la información sobre la seguridad de los mismos, brindando capacitación a todos los países miembros. En México, el programa de notificación voluntaria de reacciones adversas de medicamentos inició en el año de 1989, con la notificación de laboratorios farmacéuticos productores de medicamentos. Posteriormente, la Secretaría de Salud instituyó la farmacovigilancia dentro de la reforma del sector de salud entre los años 1995 y 2000. Consecuentemente, la creación del Centro Nacional de Farmacovigilancia a través de la Dirección General de Control de Insumos para la Salud. El 15 de noviembre de 2004 se crea la primera norma oficial sobre la farmacovigilancia en el país. Actualmente, la norma oficial mexicana, instalación y operación de la farmacovigilancia, establece los requerimientos y puntos obligatorios para llevar a cabo la aplicación de la farmacovigilancia en el territorio nacional, así como para las personas físicas o morales de los sectores social y privado que formen parte del Sistema Nacional de Salud, profesionales de la salud, instituciones o establecimientos donde se realiza investigaciones para la salud, así como para los titulares de los registros sanitarios o sus representantes legales, distribuidores y comercializadores de medicamentos y vacunas. La historia nos ha demostrado la importancia de contar con sistemas de farmacovigilancia, a pesar de los esfuerzos de distintas organizaciones por impulsar su desarrollo. Esta disciplina es muy joven en algunos países e invisible en otros. Es de gran importancia que todos los países, especialmente en Latinoamérica, continúen implementando estrategias para el crecimiento de esta ciencia adaptadas a las necesidades locales. Como hemos visto, los esfuerzos por parte de las autoridades de salud son muy importantes, pero no solamente las instituciones luchan por conseguir o regular este tipo de actividades como lo es la farmacovigilancia. Personajes importantes se han dedicado no solo a ordenar, clasificar e investigar sobre cómo llevar a cabo la farmacovigilancia, e incluso algunos se han enfrentado con ciertas resistencias de laboratorios muy reacios a dejar de vender o distribuir algún medicamento que debe ser retirado del mercado por considerarlo peligroso, pero que al final han salido victoriosos. Es el caso de nuestro personaje histórico de la semana, la doctora Frances Casey. Veamos su trayectoria y cómo influyó en el control para la farmacovigilancia. Frances Kelsey, a Canadian doctor who had become a drug official in the United States. Frances nació el 24 de julio de 1914 en Canadá. Se graduó de secundaria a los 15 años y posteriormente se matriculó en la Universidad McGill. Allí consiguió el título de ciencia y posteriormente una maestría en farmacología. Realizó su doctorado en la Universidad de Chicago, en una época en que las pocas mujeres eran admitidas para obtener educación superior. Su carta de aceptación en la Universidad de Chicago iba dirigida a Mr. Oldham, lo que no impidió su aceptación y que destacase entre una mayoría de varones. Kelsey completó con éxito sus estudios y obtuvo su doctorado en farmacología. Su trabajo se relacionó con su interés en los teratógenos, que son compuestos químicos que causan malformaciones congénitas. Tras obtener su doctorado en farmacología, se graduó como doctora en medicina. Sin embargo, su mayor contribución a la ciencia no provino de su faceta como científica, sino como burócrata. En 1938, en Estados Unidos se aprobó la Federal Food, Drug and Cosmetic Act, que entregaba a la Food and Drug Administration, FDA, la capacidad de aprobar o rechazar la comercialización de cualquier alimento, medicamento o cosmético en los Estados Unidos según en base a su seguridad. La capacidad de aprobar o rechazar la comercialización de cualquier alimento, medicamento o cosmético en los Estados Unidos en base a su seguridad. Esta ley fue completamente revolucionaria, no tenía equivalente en la comunidad internacional y obligaba a los fabricantes en principio a demostrar a la FDA que sus productos eran seguros para poder comercializarlos en el suelo estadounidense. Mientras tanto, en 1957, un revolucionario medicamento apareció en Alemania, la talidomida, que se prescribió como un sedante y calmante de náuseas durante el embarazo. En los años siguientes, se extendió su uso por todo el mundo, especialmente
en Europa, América, Japón, Australia, etc. En ninguno de estos países existía la legislación que obligase a demostrar la seguridad de este medicamento, y se escudaban en afirmaciones vagas como que el fármaco no traspasaba la barrera que representaba la placenta. Rápidamente comenzaron a reportarse casos de abortos espontáneos ocurridos a madres que habían tomado la talidomida y bebés nacidos con grandes deformaciones, focomelia, algunas tan severas que muchos bebés morían al poco tiempo de nacer. En 1960, una compañía farmacéutica de Cincinnati, fabricante del nuevo sedante que incluía talidomida, presentó una solicitud de aprobación. En 1960, Frances Kelsey fue contratada por la FDA para revisar solicitudes de comercialización de medicamentos. Como primera tarea, se le asignó un caso a priori sencillo: supervisar la introducción de la talidomida. Gracias a su experiencia previa en la investigación sobre el paso de medicamentos a través de la placenta, la doctora Kelsey decidió paralizar la comercialización del medicamento, exigiendo pruebas de que su uso no perjudicaba el desarrollo del feto. Los comercializadores de la talidomida no se dieron por vencidos y apelaron a un resquicio legal que les permitiera la distribución experimental del medicamento. Desde la farmacéutica incrementaron la presión sobre la doctora Kelsey, sobre la FDA y la opinión pública, intentando incluso apartarla de su puesto, pero Frances recibió reiteradamente el apoyo de sus superiores, actuando como un cortafuegos a la comercialización del medicamento. En julio de 1962, el Washington Post publicó en su portada un extenso artículo titulado "Una heroína de la FDA deja fuera del mercado a un medicamento peligroso", en el que se contaba con pelos y señales el origen del problema en Europa y cómo Frances había conseguido parar la irrupción del fármaco en Estados Unidos. Desde entonces, Kelsey ha estado en la mente de muchos americanos y canadienses como un ejemplo de funcionario pertinaz e incombustible. Desde entonces, Kelsey ha estado en la mente de muchos americanos y canadienses como un ejemplo de funcionario pertinaz e incorruptible. Por el resultado de su bloqueo a la aprobación de la talidomida, el presidente John F. Kennedy le otorgó el President Award for Distinguished Federal Civilian Service, máximo galardón honorífico concedido por el gobierno estadounidense a un empleado civil. La fortaleza y profesionalidad de la doctora Kelsey y el apoyo de sus compañeros en la FDA y científicos trabajando por la seguridad de los medicamentos fue esencial para defender la suma importancia de los ensayos preclínicos y clínicos a la hora de desarrollar fármacos. Como consecuencia positiva de la crisis de la talidomida, gran parte de los gobiernos de los países afectados empezaron a controlar la comercialización de medicamentos y a exigir a los fabricantes que mostrasen inequívocamente que sus productos no presentan efectos nocivos para la salud. Frances Kelsey murió el 7 de agosto del 2015, a los 101 años de edad. Será siempre recordada como una de las grandes mujeres que ayudó a evitar una posible tragedia de salud en los Estados Unidos gracias a su eficaz y tenaz valentía ante las presiones comerciales de las farmacéuticas de aquel entonces, y mostrándonos la importancia que ahora tiene el demostrar la seguridad de un medicamento para la sociedad. ¡Wow! ¡Qué mujer tan ejemplar y valiente! Todo un modelo a seguir. La verdad es que nos deja sin palabras el saber que se enfrentó a intereses comerciales de las farmacéuticas, que en ese entonces tenían el control. Y qué maravilla que nos haya durado tanto tiempo, 101 años. Que nos hubiese gustado tenerla aún por más tiempo. Al igual que este programa, que por desgracia ha llegado a su fin. Sin embargo, no nos podemos despedir sin agradecerles que hayan estado con nosotros en una emisión más de su programa La Farmacia. Esperamos que haya sido de su agrado y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y estar en contacto con ustedes. Nosotros fuimos Isi Romar y Frank Rodríguez. y esto fue La Farmacia. Hasta la próxima.